Bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y que les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Tribuna. ¿Europa o Sudamérica? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Bien, acá estamos para otra nueva edición de otro podcast, ya planteando una pregunta bastante global y geográfica, que es la condición del fútbol europeo y fútbol sudamericano. Bueno, es otro episodio con una pregunta muy interesante, como nos tiene acostumbrado este podcast. Son preguntas que nos hemos planteado todos los fanáticos del fútbol. Y hablando de fanáticos, permitime saludar, Franco, antes de comenzar brevemente, a Tomás, que a propósito de una pregunta de una encuesta que planteamos sobre los episodios anteriores, era, si no me equivoco, si había un ADN futbolístico. Bueno, tuvo un gesto lindo, saludó al podcast, nos dio para adelante. Entonces, bueno, me parece oportuno también enviarle un saludo, un reconocimiento desde aquí de lo que es el episodio, este nuevo y flamante episodio de Para la Tribuna, para él que tuvo tan buenas palabras, e invitarlo a que nos siga escuchando, claramente, como cada semana. Pero volviendo a lo que es el episodio, sí, es una pregunta la que nos planteamos en este episodio de hoy, muy interesante, porque siempre se hace esta cuestión de si el fútbol europeo es tan superior al fútbol sudamericano como se cree. Algunos incluso van más allá y se preguntan si realmente es superior o no. ¿Qué sucedería si el Bayern Múnich y el Real Madrid vienen a jugar a la cancha de Olimpo o al Estadio Centenario o a la cancha de algún equipo del continente latinoamericano? Y bueno, es un poco lo que se plantea en este primer audio, si te parece, Franco, para ya ir comenzando rápidamente. Hay mucho material en el episodio de hoy. En este segmento del programa 90 Minutos, año 2017, si no estoy mal, en el que participan Daniel Chiquito Arcucci y Sotile, en el cual plantean justamente esa diferencia o no entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. Vamos a escuchar el primer audio del 9º episodio de Para la Tribuna. Mirando completo, y estamos comparando alto nivel con alto nivel. No me venga a comparar a River con el de la mitad de la tabla de España. Te estoy comparando. Y todo esto surge a partir de una pregunta a Alario y de una charla con Fernando Gago. Estamos hablando de dos equipos de elite. Hoy, dos equipos de elite de Argentina, son Boca y River, ¿estamos de acuerdo? ¿Pueden competir con un equipo de elite de las ligas europeas? La respuesta es no, y tiene una lógica, no es por decir no, está todo mal lo de acá, porque los mejores de acá ya se fueron para allá, pero digo, y tienen a los mejores jugadores y son seleccionados, eso estoy diciendo, y lo dije acá, y lo dije acá, y no estoy sentenciando, dije, en cuanto al desafío de Gallardo, si no es, lo dije acá, lo dije yo, no lo dijiste vos, es, ¿por qué no quedarse para llegar a fin de año, ser campeón de América y jugar una final intercontinental compitiendo? ¿Por qué no? Bueno probarlo eso, uno en cada cancha, un partido en cada cancha. Que se vengan a bañar acá con agua fría, como nos bañamos nosotros. Pero esos son los... Pero para que te des cuenta de los problemas que tenemos nosotros. Está bien, pero eso lo entendemos todos. No nos jactamos, Dani. ¿Vos no escuchaste que Gago te habló de clima? ¿Me dejan hablar de un dato de Mabrino? ¿Pensás que yo no quería tener el vestuario que teníamos, sí, estábamos mirando ayer? Es que hay que desearlo y hay que aspirar a eso. Y a esa organización y que haya un ómnibus así. Ahora, yo y que se jueguen canchas así. Me gustaría, nada más, esto es para ver si es lo mismo. Para que vos veas a ver si es lo mismo y yo también quisiera verlo. Si es lo mismo que vengan a jugar de ese equipo, del Real, a nuestras canchas. Sí, ¿y por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no hacemos justamente en el lugar donde a todos nos gusta jugar, ahí hacer la competencia? Entonces, en vez de jugar con piedra y vidrio. Porque hay obstáculos. Ahora, te puedo decir una cosa. Mirá, nosotros acá tenemos obstáculos. Dato de tenemos unos buenos Mabrino. pocitos. Mabrino, últimas 10 finales del Mundial de Clubes. Sí. 9 las ganaron los europeos. El único que pudo ganar fue Corinthians a Chelsea en el 2012. Claramente el análisis está marcado
en cuestión de clubes acá. Bueno, se da el ejemplo en algún momento del Mundial de Clubes también y denota el cambio de nivel entre Sudamérica y Europa, principalmente Sudamérica, que es lo que están analizando en este episodio de 90 minutos. Interesante lo que hablan con respecto a también la nutrición de jugadores en Europa en algún momento, con que esos jugadores también es lógico que el poco tiempo que tienen en Sudamérica y van a Europa, es notorio el nivel que pueden tener los jugadores en los clubes sudamericanos, ya que es poco el tiempo que están. A ver, uno observa el dato que apuntaba Sotile, yo lo voy a actualizar al año de hoy. En las últimas 13 ediciones, 12 de los mundiales de clubes disputados fueron para los clubes europeos. Y esto es un dato alarmante. Si uno se fija en el historial de ganadores de la Intercontinental, que fue disputada hasta el año 2004, la última edición que la ganó el Porto, hubo la misma cantidad de ganadores tanto para los campeones de Conmebol como para los campeones de la UEFA. Ahora, desde que inició el Mundial de Clubes, si bien hubo una inicial ventaja muy leve de los equipos sudamericanos, en realidad de los equipos brasileños, que fueron los únicos ganadores, luego, desde 2007, que el Milan le gana a Boca, hasta acá, si no estoy mal, el único equipo que ganó el Mundial de Clubes que no fuese de la UEFA fue Corinthians en el 2012, que le ganó al Chelsea de Rafa Benítez. Después ganaron siempre los europeos. Y esto es un dato alarmante. Sin embargo, yo creo que esta distancia sideral que parece agigantarse cada vez más entre los equipos europeos y sudamericanos, como bien dice Arcucci, se da en los equipos de elite. Porque, por ejemplo, si nosotros llevamos la comparación a equipos sin ser respectivos, equipos de medio orden, o de repente que no son de primer orden. Después cada uno le asigna el valor el escalafón que uno quiera. Villarreal, Sevilla, Español, no sé, Niza, Rennes en Francia, Newcastle en Inglaterra, equipos que no son top, y de repente ahí cuando uno los pone contra un equipo sudamericano ya la diferencia no es tal. Me parece que viene por el lado de, como decía también Daniel, que los equipos de elite hoy en día son prácticamente más seleccionados que equipos. No tienen tantas limitaciones desde el punto de vista económico como para tener que rebuscársela con lo que hay, sino que perfectamente pueden ir al mercado, poner los fajos de billetes sobre la mesa y decir, me llevo a la estrella de tu equipo. Sí, por eso a las claras se ve que el mejor de Europa siempre va a ser mejor que el mejor de Sudamérica. Pero no nos podemos quedar con el análisis simplemente de que si el mejor de Sudamérica es mejor que el mejor de Europa o viceversa, sino que también hay que analizar la competitividad, el nivel competitivo del fútbol sudamericano con respecto al fútbol europeo es mucho mejor, porque estamos diciendo justamente esto, que hay poderosos que están varios escalones por encima del resto de los equipos europeos. En el caso de Sudamérica, los equipos sudamericanos, en ser algunas ligas que tiene poca competitividad, como la uruguaya, por ejemplo, que siempre hay alguno colado, pero que más o menos Peñarol Nacional, Danubio y Defensor están siempre ahí en la pelea, son equipos que casi nunca están peleando descenso, y alguna otra liga que también sea la chilena, por ejemplo, que también tiene capaz que menos competitividad. Pero asimismo, no es la competitividad del fútbol europeo, que ya está delimitada por casi siempre los mismos equipos yendo a la Champions. Claro, hay dos fenómenos que son opuestos. Por un lado, en Europa lo que se da es una mayor calidad de mérito de la competitividad. Uno puede señalar alguna excepción y hasta ahí nomás, también con algún contraargumento. Por ejemplo, el caso de la Premier League, donde bueno, uno tiene ese Big Six, que son los 6 grandes equipos que suelen pelear la Premier League cada año. Ahí tenés al United, al Arsenal, al Liverpool, al Chelsea, al Tottenham, al City, que son esos 6 grandes, incluso alguno más que siempre se mete en el pelotón, caso Leicester, Wolverhampton, etcétera. Pero en general, todas las ligas europeas siempre tienen 2, 3 equipos, a veces uno solo, que se escapa allá para la fecha 10, 15 y que no la agarran más. En Alemania es el Bayern Múnich, en España es el Barcelona y Real Madrid, a veces el Atlético, pero generalmente no le da la nafta como para perseguir al líder.
En la Premier hoy en día incluso se puede ver como el Liverpool y el City le sacan holgada diferencia a los demás conjuntos, y yo invito a mirar lo que fue la tabla de posiciones de la temporada 2018-2019, donde el City sacó más de 100 puntos, el Liverpool sacó 97, 98 por ahí, y aún así el Liverpool no pudo ganar la Premier. Y después el tercer equipo venía allá lejos, que ahora mismo no recuerdo bien cuál fue, pero venía allá lejos como con 70 y algo de puntos. Entonces hay una diferencia abismal, algo que no se ve acá, que no se ve en Sudamérica. En Sudamérica casi todas las ligas son parejas. El fútbol argentino, generalmente el campeón se sabe la última fecha. En el fútbol brasilero, que me parece para mí la mejor liga en términos de competitividad, tenés 12 cuadros que son grandes, entonces todas las fechas tenés un partidazo para ver, y generalmente los campeonatos también se definen sobre el final y el campeón no está del todo asegurado, incluso hay muchos grandes que terminan descendiendo. En Brasil el cuadro compite internacionalmente, que después también en descenso. Claro, por ejemplo, Goiás en la Sudamericana del 2010 llega a la final contra Independiente, la pierde, pero al mismo tiempo ya juega la final habiendo descendido a la segunda división en lo que es el orden doméstico. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en el fútbol brasileño, que es el ejemplo paradigmático de un torneo competitivo, también se da que cuando van a competir afuera en el Mundial de Clubes, o incluso muchas veces en Copa Libertadores, han bajado bastante el nivel. Hoy en día uno puede señalar, bueno, Flamengo o Gremio, pero después me da la sensación de que San Pablo no termina de encontrarse, que Internacional no está en sus mejores épocas, y así con un montón de equipos, Vasco da Gama, Cruzeiro, el propio Goiás. Entonces como que cuesta encontrar un equilibrio entre calidad y competitividad a ambos lados del océano Atlántico. Y el análisis también puede pasar por otro tipo de nivel futbolístico, que es el nivel de las selecciones, porque cuando nosotros seleccionamos los clubes, seleccionamos también el hecho de la variedad y lo empresario y lo de comprar jugadores que también se analizaba, y el hecho de los poderosos que se llevaban a todos los jugadores, inclusive sudamericanos, no solo europeos, y ya ahí hay jugadores sudamericanos en Europa para competir en este Europa o Sudamérica, que en esta dicotomía del podcast. Pero si nosotros queremos ser más objetivos en cuanto a la nacionalidad o de dónde surgen cada tipo de jugador, y el ADN, que era el podcast anterior, el ADN sudamericano y ADN europeo, hay que fijarse en las elecciones también. Aquí es diferente la cosa. Claramente que es muy distinto a la hora de ver la emoción que transmite la eliminatoria de la UEFA respecto a la eliminatoria de la Conmebol. No tiene color, no tiene punto de comparación, e incluso así lo admiten los propios europeos. Vamos a escuchar ahora mismo el segundo audio del episodio, en el cual habla nada más ni nada menos que The Special One, José Mourinho, para, a ver si me sale esta vez, Russia Today, en el contexto de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Esto respondía José Mourinho al ser consultado por la diferencia entre las eliminatorias de la UEFA y las eliminatorias de la Conmebol. Vamos a escuchar las palabras del director técnico portugués. La calificación sudamericana es una verdadera calificación. En Europa es un poco una broma. Puede pasar un desastre cada 4 años, Italia no cualifica, dentro de 4 años pues quizás habrá otra gran nación futbolística que no se va a cualificar, pero calificación en Europa, yo me aburre ver tantos partidos donde la cuestión no es quién va a ganar, la cuestión es por cuántos vaya a ganar. Yo creo que ahora esta transformación con la Copa de las Naciones vaya a cambiar también un poco la dinámica de los amistosos y modos diferentes de clasificarse, pero competición a serio a nivel de selección, cualificación, es en Sudamérica. Cada partido se juega por cada punto, se lucha por cada punto, mismo los mejores equipos, los más fuertes, tienen dificultades en determinados países donde hasta el clima juega un papel importante
en todo esto y me gusta mucho. Si tuviera que elegir una fase de calificación para Mundial, obviamente sería en Sudamérica la zona europea, la zona mundial, perdón, pues que me da esta sensación de verdadera competición. Claramente tenemos aquí un análisis de competitividad también, la competitividad de las eliminatorias, como analizamos recién la competitividad de las ligas europeas y sudamericanas, bueno, la competitividad de las eliminatorias sudamericanas con respecto a las eliminatorias europeas, que dice que siempre hay uno sorpresa, que se queda fuera en Europa, pero que en Sudamérica parten a priori todos con las mismas posibilidades, aunque sabemos que los dos del Río de la Plata y Brasil son los equipos más poderosos a nivel histórico, han quedado afuera muchas veces no, pero sí, al menos algunas veces cada uno. Y siempre hay equipos que se están metiendo y las eliminatorias, cada partido no te asegura ninguno asegura los 3 puntos. Un contundente análisis por parte de José Mourinho. Sobre todo rescato lo que decía al principio. La calificación sudamericana es una verdadera calificación, la europea es un poco una broma. Y me parece que tiene que ver con la organización. A ver, un producto no solamente consiste de la materia prima que uno tiene, por más que uno tenga materia prima de alta calidad, es cómo uno lo ensambla, cómo uno lo produce, cómo uno entrega ese paquete final, lo que hace que un producto sea mejor que el otro. En el caso de Europa, sin duda que tiene la materia prima, tiene los jugadores, las selecciones, como para entregar un buen producto. Y no por nada, en lo que va del siglo XXI, solo una Copa del Mundo fue para Conmebol, que fue el Mundial de Corea-Japón 2002 para Brasil, y el resto fue todo para la UEFA, todo para Europa. Ahora, la organización de las eliminatorias claramente resulta mucho más atractiva en Conmebol que en la UEFA. Y eso nadie lo puede negar. Es un tema a resolver que tiene la UEFA, que ya se ha movido con el tema de los amistosos, implementando la UEFA Nations League, pero que también tiene este asunto, esta materia pendiente con las eliminatorias. Las eliminatorias en Europa, hablando a grosso modo, se dividen en una serie de grupos en las que hay un primero que se clasifica y un segundo de cada grupo que compiten como en repechajes entre sí para ver, bueno, quién avanza al mundial siguiente. Esto hace que muchos partidos de la fase de grupos sean bastante aburridos de ver porque se enfrenta a España, Italia o Portugal con Gibraltar, Luxemburgo, Lituania, partido donde uno claramente sabe quién va a ganar. Y la cuestión es, como decía Mourinho, cuántos goles va a marcar un equipo a otro. En cambio, en la Conmebol tenés, como decía también el propio entrenador portugués, partidos donde hasta el clima juega un factor importante, donde la altura juega un factor importante, y donde además los grandes equipos, en teoría, vos señalabas, Uruguay, Argentina, Brasil, incluso hoy podemos hablar de más selecciones porque ha subido el nivel en lo que respecta, por ejemplo, a Colombia, a Perú, a Chile, no me quiero olvidar de ningún país, pero en general todos han subido el nivel. Entonces todo se ha vuelto muy parejo y hay muchas selecciones que han quedado afuera de manera sorpresiva. Lo de Chile en Rusia 2018 no dejó indiferente a ninguno. Ahora que hablaste de la climatología, perdón que vuelva a algo del audio anterior que me parecía recontra importante y cabía resaltarlo, que no recuerdo si estaba en el recorte del audio exactamente, pero estaba dentro de la discusión la parte que hablaba Cassini. Eso quedó fuera del audio. Quedó fuera del audio, pero le comento a los oyentes que en la parte que habla Cassini, después él invita a que los jugadores europeos vengan a jugar a Sudamérica. Y le dice, con las condiciones nuestras, con los vestuarios nuestros, con las condiciones nuestras, con las canchas nuestras. Y le dice, ¿y por qué no más objetivo? Le dice Sotile, vamos a jugar todos allá, con todas las condiciones y con todas las posibilidades que tienen allá. Que también esto va a la parte meritocrática del jugador y va también a las condiciones con las que se enfrenta de formación los jugadores y las diferencias que hay entre Sudamérica y Europa, que en la infraestructura, en la climatología, como vos decías también. Yo creo que también es el pensamiento, obviamente, de Cassini, que concuerdo muy pocas cosas con él, es demasiado egoísta en pensar que traerlos para acá, en realidad, porque ellos tienen que aclimatarse al horror y no nosotros. Si te estás quejando de que estás jugando en unas condiciones que no te gustan, es preferible
en todo caso para ser objetivo y para empíricamente comprobar cuál sería mejor, sería en las condiciones agradables todos, no en condiciones desagradables como él ocupa la parte sudamericana. ¿Me permitís Aparte una de que opinión? no puede desarrollar el mejor fútbol. El mejor fútbol se desarrolla donde las condiciones sean las mejores. Y yo creo que ahí también reside otro análisis que está bueno en el caso de Cassini, y aunque no concuerde con su manera de pensar en cómo aplicarlo para solucionarlo. ¿Me permitís una opinión sobre esas palabras de Cassini? Va a sonar un poco contundente. Dígalo. Me parece una romantización de la pobreza futbolística las declaraciones del señor Raúl Cassini. Y voy a decir por qué. Porque es una afirmación fuerte, como dije previamente, y hay que sostenerla. Estoy muy de acuerdo con Sotile. En vez de nivelar para abajo, me parece que acá lo correcto, lo pertinente es nivelar para arriba. Las mejoras que se han implementado a nivel de infraestructura en Europa, y esto lo vamos a señalar con mayor profundidad en el último audio, pero no me quiero adelantar, han sido justamente para mejorar la calidad del juego. El hecho de que el césped en Europa esté en mucho mejor estado que en muchas canchas en Sudamérica, que haya agua caliente y que la calidad de la infraestructura de los vestuarios en general sea mucho mejor en Europa que varios estadios de Sudamérica. Digo varios porque también hay muy buenos estadios en nuestro continente. Es porque han habido instituciones deportivas que han apostado de diversa manera por mejorar su infraestructura, porque entendían que mejorando su infraestructura iban a mejorar en general los resultados deportivos también. Porque eso también hace el juego. A ver, el hecho de que haya más pozos o más barro en una cancha, así como puede perjudicar al rival, también te puede perjudicar a vos. Y seguramente que si vos lográs una cota de calidad futbolística mucho más superior, lográs un nivel de superioridad mucho más grande que el rival, no vas a necesitar esos pozos y hasta esos pozos van a terminar siendo contraproducentes a vos. Entonces, lo que tiene que aspirar el fútbol sudamericano, y creo que algunos clubes ya lo están haciendo, por ejemplo, pienso a algunos clubes de Perú, rentistas en Uruguay, que han puesto canchas con césped sintético, es apostar a nivelar para arriba y a justamente enfrentarte con el europeo en pie de igualdad, pero en pie de una verdadera igualdad, en donde le ganás porque sos mejor futbolísticamente que el rival y no porque el otro equipo no estaba acostumbrado a la ducha con agua fría, no estaba acostumbrado a que al tirar el córner hubiese un hincha que detrás del alambrado le lanzara un escupitajo, porque le picó mal en una pelota y el arquero la agarró a contrapié. A esas cosas es que voy. Y esas diferencias no las digo yo porque sí, sino las digo porque también hay jugadores que lo han vivido y que lo reflejan de alguna manera u otra en los distintos testimonios que dan en los medios de comunicación. Y un caso muy concreto, si querés, Franco, para ir pasando al siguiente audio, es el de Javier Mascherano. Mascherano, que ha sido multicampeón con el Barcelona, que jugó en West Ham, en el Liverpool, o sea, ha jugado en distintas ligas de Europa, incluso tuvo un pasaje por el fútbol chino. Realiza una comparación muy buena desde el punto de vista físico, pero sobre todo desde la perspectiva del jugador de fútbol, sobre el fútbol en Europa, en el que él le tocó jugar, y el fútbol en Sudamérica, en el que se encuentra ahora mismo en Estudiantes de La Plata. Te invito, Franco, a que lo escuchemos y analicemos sus palabras. Buenísimo. Quiero escuchar también a Javier Mascherano, que vivió Europa y vivió Sudamérica. Viste, el fútbol en Europa es más rápido, pero es menos friccionado. ¿Por qué? Porque es más rápido y porque la técnica está más depurada. Entonces, eso implica que los jugadores jueguen a 1 o 2 toques, no necesitan tener 5 o 6 toques. Acá sí es difícil jugar. No, para nada, es un ritmo muy alto, donde muchas veces se corre de más, muchas veces está eso de apresurarse, de no tener esa paciencia para elaborar, sino de querer en 2 o 3 toques llegar al arco rival. Y bueno, eso genera obviamente muchas imprecisiones. Y después también te enfrentás a chicos de 17, 18, 19 años con muchas ganas, físicamente vuelan. Mascherano es la voz de la experiencia. No por nada le dicen el jefecito.
Hoy en día me parece que ya es más el jefe. Ya pasó los 30 hace bastante y es un jugador que tiene varios años, varias temporadas en el fútbol profesional como para que se le refiera en diminutivo. Lo de Mascherano es cierto y es el pecado que muchas veces cometen los jugadores sudamericanos, los jóvenes y talentosos jugadores sudamericanos cuando van a Europa. El tema de pasar demasiado tiempo trasladando la pelota. Ese jugador que se enamora de la pelota. A ver, todos jugamos en el campito alguna vez y todos vimos ese famoso gol de Maradona contra los ingleses, escuchando el relato de Víctor Hugo Morales, donde se pasaba todo el equipo inglés y no se le despegaba la pelota de la suela de los botines. Sin embargo, en el fútbol europeo de hoy, y en el fútbol de alto nivel de hoy, porque incluso ya uno lo empieza a ver en los equipos de elite de Brasil, de Argentina, de Colombia, el fútbol se juega a 1 o 2 toques, y aquel que pasa demasiado tiempo trasladando la pelota termina condenando al equipo porque hay muchas chances de que termine perdiendo la pelota y de que en estas transiciones rápidas propias del fútbol sudamericano, como también lo señala Mascherano, terminen consiguiendo un gol. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Burrito Ortega, excelente jugador en el River Plate, excelente jugador, de los grandes ídolos que ha tenido el River Plate en este último tiempo. Sin embargo, en el fútbol europeo le costó acostumbrarse, tanto en el fútbol italiano como en el fútbol español, porque justamente tenía una forma de jugar muy sudamericana, de mucho regate, mucha gambita, mucho traslado, mucho tiempo con la pelota. Y eso en el fútbol europeo no te lo perdonan. Y podría hablar también de Riquelme y Van Gaal, pero no me quiero extender, pero está muy bueno lo que señala Mascherano y son los tiempos y el valor de lo colectivo, también como un factor diferencial entre el fútbol europeo y el sudamericano. Sí, el tema fue la transformación futbolística de las transiciones rápidas o el fútbol más rápido, por respuestas más rápidas de la defensa debido a las presiones altas de los equipos. Y para generar dinamismo sin tener que recurrir a un estado físico enorme para correr atrás de la pelota, se pensó, bueno, entonces ya que la pelota tiene que circular mucho más rápido de lo que circulaba en otras épocas, lo que debemos hacer es hacer circular la pelota con toques rápidos y no corriendo atrás de la pelota. Esa solución se ha llegado a muchos equipos, pero siempre con la existencia de jugadores individuales o jugadores dotados de una condición en la que sacan diferencia no tocando, sino gambeteando o corridas rápidas o haciéndola personal. Y esto lleva a que esos jugadores a veces para acoplarse a equipos les cuesta muchísimo y mucho más. También les pasa que en Europa, para diferenciar Sudamérica de Europa, Europa te da cierta libertad en cuanto a la defensa en ciertos campos, en ciertos sectores del campo que en Sudamérica no te da, porque la presión del fútbol sudamericano es como, y mucho más si juegan, son jugadores que dan el salto directamente a Europa, jugando en la B, por ejemplo, Argentina, o jugando en equipos chicos que son canchas chicas y que el contacto es más constante. Entonces aprovechan o se empiezan a enloquecer con ese espacio que tienen y se olvidan y hacen la personal cuando el fútbol requiere otra cosa en la actualidad. Totalmente. Yo me acuerdo ahora mientras vos hablabas de aquel Uruguay-España de la Copa Confederación de 2013, que gana España 2-1 y uno dice, bueno, 2-1, partido parejo dentro de todo. Sin embargo, uno mira el partido y fue realmente un baile, un paseo como nunca vi en mi vida, donde el equipo español hizo que Uruguay ni viera la pelota en todo el partido. Y esto es porque no sé quién inventó esta frase, pero es un genio el que la inventó y es algo que lo he escuchado muchas veces y tiene mucha razón. El fútbol sudamericano es más físico y el fútbol europeo es más táctico. O así es por lo menos en la actualidad. Por ejemplo, vos hablabas de la libertad en la defensa, me parece. Bueno, a la hora de defender, el fútbol sudamericano es mucho más físico, hay mucha más marca hombre a hombre, y en el caso, y por eso también se da que cuando vienen a Sudamérica hay mucho más roce, hay mucha más patada, hay mucho más contacto. En
cambio, en el fútbol europeo todo es mucho más táctico y se aplica mucho más la marca escalonada y hay un método para detener al jugador. Por ejemplo, yo invito a que vean en un canal de YouTube que se llama The Coach's Voice. Me encanta porque todos los episodios vamos haciendo recomendaciones, a ver si nos empiezan a pagar por las recomendaciones que hacemos. No, pero hablando en serio, hay un canal que se llama The Coach's Voice, donde dan masterclass distintos entrenadores sobre partidos que quedaron para la historia. Por ejemplo, ahora recuerdo Mourinho hablando de la táctica que empleó para la vuelta en el Camp Nou en aquella famosa semifinal contra el Barça, en la que termina pasando a la final. Y habla de cómo detener a Messi, a Iniesta, a Xavi. Bueno, ahí te das cuenta de la complejidad táctica en el fútbol europeo, que es mucho más refinada que en el fútbol sudamericano. Y esto es un poco de lo que habla el exjugador, hoy periodista, Diego Latorre, flamante incorporación de ESPN, por cierto, damos la noticia, que habla justamente de cómo el fútbol europeo logró poner la economía, la logística empresarial del servicio del fútbol para mejorar en estos aspectos. Escuchemos la palabra del ex delantero de Boca Juniors y de Racing Club de Avellaneda, Diego Fernando Latorre. Nos han robado los conceptos, ¿no? Nosotros ¿Los hoy, europeos? Sí, nos han robado los jugadores y los conceptos, además, ¿no? Se los han llevado para allá. Y nosotros ahora preguntamos qué es jugar bien, cuando hace 20 años era algo obvio, se lo preguntaban ellos. ¿Por qué? Porque los sudamericanos salían jugando del fondo, tenían jugadores dúctiles, levantaban la cabeza, no trasladaban en zonas de elaboración, automáticamente el lateral derecho sabía que tenía que pisar la raya, abrir y cerrar, acompañar. O sea, todo eso que nosotros hoy olvidamos y hasta deliberadamente ponemos en duda, ellos ya lo tienen como automatizado, entonces han puesto acá todo el aparato económico, logístico y todo el respaldo empresarial y demás lo han puesto al servicio del juego, para mejorar el producto, para que el producto sea más vendible. Uno ve la Premier League de los años, bueno, cualquiera que sigue un poco el fútbol y que conoce un poco se ha dado cuenta que hoy es un fútbol de passing game, se pasan la pelota, los ingleses se pasan la pelota y nosotros saltamos las líneas, entonces decís, bueno, ¿qué pasó? La verdad, te descoloca un poco, te asusta. Cuando antes jugaban al pelotazo largo al 9, desborde, era un juego mucho más, digamos, esquemático, ¿no? Está bueno este análisis que hace Latorre, no solo por el tema de la inversión empresarial en Europa, por la parte logística o por... También hay una realidad social que en el contexto europeo cambia. La realidad del transporte en Europa es diferente al de Sudamérica, cosas que son extra futbolísticas que cambian en la sociedad, que también hacen parte de lo que está analizando Diego Latorre. Pero quiero agregar también el tema de las ideas, que él dice, el rescatar ideas que eran propias de Sudamérica y se llevaron a Europa y hoy en día triunfan, y en detrimento de Sudamérica encima, que es lo que está pasando en los últimos mundiales. Bueno, y esto es debido a la globalización y la incorporación de actores futbolísticos de Sudamérica llevados a Europa, en los entrenadores con las ideas, en los jugadores con las nociones de juego, técnicas, y el consumo del fútbol sudamericano en su momento, cuando era el gran esplendor, ha llevado a tomar ideas de cómo contrarrestar este fútbol y hacer crecer, como haciendo una síntesis entre lo que era el fútbol sudamericano positivamente y lo que tenía que sacarse o deconstruirse para poder incorporar la actualidad, que es lo que ha hecho Europa mejor, que es lo que ha llevado a tener tantos éxitos, que es la adaptación a lo que es la actualidad y transformando la actualidad, porque el fútbol actual se maneja de ciertas maneras, porque Europa ha impuesto esa manera también de jugar. Yo no sé si es que Europa ha impuesto la manera de jugar, porque yo creo que el fútbol es un ecosistema global hoy en día, donde, por ejemplo, Brasil ha tenido una forma de jugar que ha influenciado a los europeos en sus distintas escuelas. Yo creo que la escuela holandesa se nutre un poco de, por ejemplo, el Brasil del 70, el Brasil del 82, que me parece Brasil del 82 de los equipos más infravalorados de la historia, pero bueno, eso es otro debate.
También a nivel sudamericano uno puede encontrar grandes escuelas y seguramente en el futuro quedará en los anales de la historia el River de Gallardo, por ejemplo, así como quedó el Boca de Bianchi. Pero sí es cierto que Europa, gracias a su capacidad económica, porque aquí hay algo que uno no puede negar, las condiciones económicas de Italia, Alemania, España, Francia, Inglaterra, hacen que la inversión en fútbol pueda ser mayor que la de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, que son países de menor actividad económica que esos países. Ahora, también hubo una planificación, una gestión que le hicieron los europeos mucho antes y que les permitió sacar esta ventaja que gozan ahora y que me parece que Sudamérica lentamente la está empezando a aplicar ahora y un poco creo que se ve en el caso de la final del Mundial de Clubes Flamengo-Liverpool. Flamengo con una planificación muy a la europea, el cuerpo técnico es de Portugal, comandado por Jorge Jesús, no le faltó demasiado y hasta tuvo varias chances como para ganarle al mismísimo Liverpool de Klopp, que es la sensación en Europa. Todo el mundo hoy en día parece ser del Liverpool. Había uno que decía el Liverpool, por eso de que hoy en día está muy en boga. Y sin embargo estuvo muy cerca y me parece que los equipos americanos, conscientes de sus limitaciones, que son innegables, también están como yendo en la dirección correcta o por lo menos en la dirección en la que tomaron los equipos europeos. Y confío en que, como dice La Torre, así como los europeos hoy en día tienen ciertas certezas que antes eran certezas nuestras, hoy en día son dudas, el día de mañana se pueda volver a dar vuelta a la tortilla y nosotros nos afiancemos en ciertas zonas por encima de los europeos y podamos volver a tener ese fútbol competitivo del que tanto nos enamoramos y del que tanto añoramos. Porque cuántos ansiamos ver a nuestro equipo campeón de América y del mundo, como lo fue en su momento, pero que nuestra generación nunca lo pudo ver. Yo creo que acá de vuelta vamos a hacer un flashback con el primer capítulo, porque para esto que vos decís, esta transformación necesitamos proyectos, y no son los proyectos de selección como pasa con Tavares, que es una muestra de que existe una manera de hacer proyectos para ser competitivo con Sudamérica, y se puede hacer el sistema táctico europeo y traerlo a Sudamérica, y ha transformado el fútbol uruguayo a tal punto que hoy en día los volantes son volantes de una característica totalmente diferente a la calidad de los volantes de Uruguay en toda su historia, o al menos en los últimos 20, 30 años. Y a nivel de clubes, como vos señalaste, lo de Gallardo o en su momento lo de Bianchi, pero necesita Sudamérica hacer proyectos de ligas, proyectos como se señaló en el primer podcast, como el de Alemania, proyectos que se vincule, que el fútbol obligue a formar jugadores, que se estructure una formación táctico-estratégica que sea una unidad, y esas cosas que puedan mejorar, aparte de la infraestructura, ¿no? Y dedicarse de lleno a la parte abierta da para otro podcast que se va a hacer en algún momento, obviamente, de las sociedades anónimas, y ver en qué clubes puede ser aplicable eso para desarrollar el juego y la competitividad. Por supuesto que no es aplicable a todos los clubes. Hay clubes que necesitan los socios porque son esencialmente un club de socios desde toda su vida, desde su fundación, pero trayendo equipos que sean sociedades anónimas para competir con estos clubes que aunque sigan siendo en esencia clubes de socios, se eleve la competitividad, y ese club de socios tenga que ponerse las pilas para estar elevado a la competitividad de cómo se maneja un club en sociedades anónimas. Y esto va a hacer también crecer a nivel global e incorporar cosas en cuanto a las ligas, a la misma Copa Libertadores, ir agregando. Esto está buenísimo, esto de ver cosas de la Champions como era la final única, o encontrar desde qué punto parte Europa para consolidarse y tener éxito. Bueno, desde ahí vamos a tratar de replicar o transformar acorde a la realidad sudamericana y económica, y poder ser competitivos también como ellos. Antes de llegar a las conclusiones, porque este episodio ha sido bastante pedagógico sobre, bueno, cómo el fútbol sudamericano se encuentra distanciado del europeo en términos futbolísticos, económicos, etcétera, y de cómo el fútbol sudamericano podría llegar a esos niveles y eventualmente a sobrepasarlo.
pero yo quiero quebrar una lanza para el fútbol sudamericano. Y es algo que la gente siempre te dice. Sí, el fútbol europeo será mejor al sudamericano, sí, habrá más dinero, sí, habrá mejores jugadores, mejores instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no tienen los europeos es la pasión que tiene el sudamericano por el fútbol. Y eso es algo que yo sé, tampoco los europeos son seres friolentos que no sienten, porque, a ver, uno ve el clima en Anfield previo a un partido de Champions, uno ve el clima en Old Trafford, en el Giuseppe Meazza, en el Bernabéu, en el antiguo Calderón, ahora en el Wanda Metropolitano, uno ve un clima realmente copero, como se dice acá, y bastante fervoroso. Ahora, el ambiente que hay en Sudamérica, sobre todo antes de lo que era la prohibición de las bengalas, de la pirotécnica, de la pirotecnia en general, y no quiero entrar en el debate, pero es un hecho, era y sigue siendo mucho más fervoroso. Y la pasión que se demuestra acá, el amor por el club, por el fútbol, la pasión, la obsesión que hay por alcanzar la gloria continental con la Copa Libertadores, me parece que no se compara con la que se demuestra en Europa por alcanzar la Champions League. Y eso creo que es algo que debemos preservar, porque en esta europeización que queremos hacer del fútbol sudamericano, que en muchos aspectos está muy bien, yo creo que también hay ciertos elementos identitarios del fútbol sudamericano que nos hicieron grandes en su momento y que no debemos perder porque podremos alcanzarlos eventualmente en un montón de cosas con un trabajo serio, planificado y todo lo que hemos hablado en aquel primer episodio que los invito a escuchar de nuevo de si existen los proyectos a largo plazo, que está en Spotify, está en YouTube, escúchenlo por favor. Pero también hay ciertas cosas que ellos no lo tienen, no lo van a tener y que no lo podemos perder, porque es nuestro diferencial, es lo que nos permite decir, este es el fútbol sudamericano y no es un fútbol europeo del Cono Sur. Bueno, dicho esto, vamos a ir a las conclusiones. Te pregunto, Franco, y si querés podés también añadir esta arista a la conclusión. ¿Fútbol europeo o fútbol sudamericano? Franco Faúndez. Voy a empezar respondiendo justamente desde el punto que me diste para justamente responder, que más o menos tenía parte de la conclusión, que era la herramienta de la pasión, que es algo que nos diferencia del europeo y hay que utilizarlo como una herramienta diferenciadora y que puede servir para impulsar cosas diferentes y como decía, aclimatarla a la realidad sudamericana. Porque tampoco es copiar por copiar y tampoco es que se ha hecho todo mal. Si me apuras, si tengo que responder entre Europa y Sudamérica, obviamente me voy a quedar con Sudamérica, porque la esencia del fútbol es la pasión, es el ir todos los días, todos los lunes al trabajo y comentar qué pasó el domingo con tu club, es el cargarse con tus compañeros, es el apoyar a tu club en las buenas y en las malas, es entender que el fútbol no es meramente un deporte sistemático de resultados, números, y también tiene la narrativa futbolística que analizamos en el podcast anterior, que eso es muy importante, esa narrativa que se construye mitológica en cada club, existe mucho más arraigada y definida en el sudamericano, a pesar de que hay algunos casos, pocos en Europa que lo tienen. Y por esto respondería que Sudamérica, de Europa lo que puedo rescatar es simplemente la organización, pero la organización es una organización que va en base a lo meritocrático, porque obviamente si vos tenés una realidad externa, social y económica, social como para poder estar tranquilo cuando se reciben hinchas, o al menos mucho más tranquilo que lo que es en Sudamérica, es estar tranquilo al momento de que los jugadores saben que están jugando y que a fin de mes van a cobrar su sueldo, que acá en Sudamérica pasan muchísimos clubes que no. Y esas cosas en realidad lo que hacen es facilitar al fútbol europeo. Pero excluyendo esto, solamente del fútbol europeo rescato los buenos proyectos que se diseñan debido a que justamente igual económicamente compran los buenos proyectadores de esos proyectos, los buenos ideadores de proyectos. Y si esos guionistas del fútbol, si esas infraestructuras futbolísticas estuvieran en Sudamérica, no tendría gracia el fútbol en esta dicotomía, porque a Europa no le queda nada.
por eso digo que si voy a lo esencial, me quedo con el fútbol sudamericano. La historia del fútbol ha sido durante gran parte, diría un 95-97%, Europa y Sudamérica. Voy a remontar a los orígenes. El fútbol, ¿por quién fue creado? Por los ingleses. Le dieron las reglas. Sin embargo, cuando llegó al Río de la Plata, a Sudamérica, en barco, en el Río de la Plata se creó la nuestra y en Brasil se creó el juego bonito. Y con ello el fútbol tuvo una resignificación en su forma de jugar, en su forma de sentir. Y es así como, pasado el tiempo, los europeos vieron y se quedaron anonadados por el fútbol que se practicaba por estos lares. Ante eso, los europeos trataron con mucho esfuerzo y mucha disciplina, como los caracteriza, y también, obviamente, con el poder económico del que gozan, aprender para luego superarnos. Y allí va lo que decía Latorre. Han puesto todo el aparato económico y logístico al servicio del juego para que sea más vendible. Y hoy en día nos han superado. Así como ha sido un toma y dame desde el inicio de los europeos hacia nosotros y de nosotros hacia los europeos, creo que ahora estamos de vuelta en una etapa del toma de los europeos y del dame de los sudamericanos, en donde nosotros nos estamos adaptando a las mejoras de ellos y seguramente en algún momento los vamos a superar y ellos nos van a tomar nota y nos van a volver a superar y así constantemente, sin perder de vista que ahora también estamos en un ecosistema más grande porque el fútbol se globalizó como se globalizó todo desde la segunda mitad del siglo XX hasta acá. Y ahora tenemos los equipos de CONCACAF, tenemos los equipos de África, tenemos los equipos de Asia, Oceanía, etc. La Superliga China, por ejemplo, que hoy en día tantos televidentes tiene. Sin embargo, más allá de las eventualidades, de las circunstancias, de los tiempos, lo que nunca se debe perder es la identidad, como señalábamos en el podcast anterior, porque eso es lo que despierta orgullo y es lo que hace que uno siga a un equipo, a una liga, a una competición, al fútbol en general, en las buenas y en las malas. Y el fútbol sudamericano tiene su identidad, para bien o para mal en muchas cosas, pero tiene su identidad. Y en ese camino por aprender ciertas cosas, por aprender también algunas otras de otro fútbol como el europeo particularmente, debemos también preservar aquellas cosas que nos han hecho grande y tratar de conservar por lo menos su esencia, su raíz. Y yo por eso me quiero quedar también con el fútbol sudamericano. Me quiero quedar con el fútbol sudamericano porque el fútbol europeo hoy en día es mejor, hoy, pero mañana nadie dice que lo sea. Y cuando mañana el fútbol sudamericano sea mejor y pasado mañana el fútbol europeo vuelva a ser el mejor, siempre el fútbol sudamericano va a tener esa pasión, ese sentimiento, ese porte que lo hace tan único, que lo hace tan particular, tan especial, y que a todos los que vivimos de este lado del Atlántico nos hace despertarnos un día tras otro con la misma ilusión, y es que gane nuestro equipo y se quede con la gloria. Y hasta aquí este 9º episodio de Para la Tribuna. En esta ocasión la pregunta fue si Europa o Sudamérica. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, pueden seguirnos en Spotify. Estamos como Para la Tribuna, allí pueden seguirnos. Estaremos publicando todos los martes un nuevo episodio. También estamos en YouTube como Para la Tribuna. Allí, además de los capítulos íntegros, también subiremos los segmentos más destacados. Y también es muy importante que nos sigan en Instagram. Allí estamos como Para la Tribuna-podcast. Para la Tribuna-podcast, así todo junto. Y allí nos pueden seguir en Instagram. Estaremos subiendo los segmentos más destacados. Estaremos subiendo también encuestas en las que pueden participar y también debatir entre toda esta hermosa tribuna que nos sigue semana a semana. Bueno, espero que les haya gustado, que nos sigan ahí del otro lado para una nueva semana, un nuevo capítulo,
más de Para la Tribuna. Hasta pronto.